Está usted en el espacio de un café con la Biblia y hoy quisiéramos analizar un tema importante porque sé que hay personas supersticiosas. Hay personas que creen que los pueden atacar espíritus inmundos, los pueden poseer. Pero ¿cuál es la autoridad suprema que rige al cristiano? ¿Cuál es la autoridad que tiene esa persona contra estas huestes espirituales? ¿Qué tengo que ver yo contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Es una frase que se pronuncia en uno de los evangelios. Veamos a ver qué dice. El texto que tenemos para hoy se basa en Lucas capítulo 8, verso 26 en adelante. Ve y busca tu Biblia y lee conmigo, o léelo aquí en pantalla también. El endemoniado Gadareno. Gadara era una ciudad habitada generalmente por extranjeros, no por personas judías, pero Jesús se acerca ahí y dice el verso 26, navegaron hacia la tierra de los Gadarenos. Jesús y sus discípulos, sí, que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino que en los sepulcros. Mira lo que está diciendo aquí el texto. Dice que Jesús se baja con sus discípulos y no es el pueblo que lo va a recibir, sino un hombre, pero un hombre que tiene una particularidad y es que está poseído de demonios. Estaba lleno su interior de espíritus inmundos, ángeles caídos. Era un hombre que espiritualmente estaba al lado de las tinieblas. Y dice que tenía una condición y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna. Este hombre andaba desnudo porque la misión del diablo Satanás es denigrar, humillar a la creación de Dios. Y en este caso estaba a la imagen y semejanza de Dios. Era este hombre, sin embargo su interior estaba lleno de demonios y su exterior era desnudo. Dice que también no vivía en ninguna casa como lo hacía otra persona normal, sino que en los sepulcros, porque en los sepulcros es donde pues se ponen a los cuerpos, ahí donde yacen los cuerpos sin vida. Este hombre no tenía vida en su interior. Y recordemos que los sepulcros en ese momento eran cuevas excavadas en rocas. Él vivía ahí, posiblemente junto a cuerpos descompuestos o huesos. Ahí es donde vivía este hombre. Pero dice que sucede lo siguiente, en el verso 28, al ver a Jesús, ¿qué hizo este hombre? ¿Huyó al ver a Jesús? ¿Se escondió? ¿Le dio vergüenza? No, dice que gritó y cayó delante de él, un grito de súplica, un grito de desesperación. Y cayó delante de él en forma de reverencia, se postró delante de Jesús porque había reconocido algo. Incluso los espíritus inmundos se inclinaron delante de Jesús. Pongamos atención en esto. Y dice, y dijo en alta voz, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Mira que los mismos demonios, este hombre poseído, reconocía a Jesús como el Hijo del Altísimo, como el Hijo de Dios. ¿Cuántas personas hoy no quieren reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como de la misma esencia de Dios? Hay movimientos religiosos que hoy hablan que Jesús es un simple ángel, una creación de Dios, pero este hombre que tenía demonios nunca se hubiera inclinado delante de los ángeles, sino solamente delante de Dios. Y este hombre, estos demonios reconocen el poderío, la autoridad del mismo Jesús. Y le dicen, te ruego que no nos atormentes, porque estos espíritus pensaban que los iba a atormentar Jesús. Y este atormentes viene de una palabra griega que quiere decir que no los tortures, porque ellos pensaban algo, que Jesús iba a reaccionar de esta forma, atormentándonos. ¿Pero por qué? Por el siguiente texto.
El motivo se encuentra en el verso 29, que dice de la siguiente forma: porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos, y bajo autoridad, bajo guardia. A pesar de todo rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Dice que Jesús mandaba al espíritu que saliera del hombre, porque este hombre hacía un espectáculo cuando se manifestaban los demonios. Dice que se apoderaban de él, y aunque era atado con grillos y cadenas de hierro en sus manos y bajo guardias, bajo soldados, a pesar de todo rompía las ataduras y los soldados no lo podían retener. Era una fuerza impresionante, sobrenatural. Era la fuerza del demonio, era la fuerza de Satanás que actúa sobre ese hombre, y dice que lo llevaba a los desiertos en soledad. Era una condición trágica. Pero Jesús estaba delante de él y entonces le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Por qué se llama legión? Porque la legión viene de una palabra griega que quiere decir, o que significa, una división del ejército romano, con aproximadamente 600 soldados, infantes, con caballería adicional. De ahí un número muy grande de demonios estaba en él. Dice que si una legión eran 6.000 soldados, 6.000 soldados. Imagínese. Quiere decir que posiblemente tenía 6.000 demonios, o era una gran cantidad de demonios en este hombre, y hacía cosas sobrenaturales, malignas. Él le responde: me llamo Legión. Pero el verso 31 le dice: y le rogaban que no les ordenara ir al abismo. Por eso decía que tienes que ver, tu Hijo del Altísimo, con nosotros. No nos atormentes. ¿Por qué no nos tortures? ¿Por qué? Porque ellos sabían que los iba a enviar al abismo. Pero qué tan trágico era este abismo, qué tan horrible era para que los mismos demonios no quisieran ir ahí. Es la pregunta. Aquí encontramos una palabra. El abismo lo podemos ver en Apocalipsis también, donde aparece esa palabra del abismo, para que nos dé una idea de por qué los demonios no querían ir ahí. ¿Cuál es la palabra que aparece aquí en este texto entonces con referencia al abismo? También aparece en Apocalipsis y nos da una visión clara por qué los demonios no querían ir allí, que Jesús los enviara al abismo, porque abismo se refiere a una palabra abusos en griego, que quiere decir la profundidad insondable, una concepción especialmente judía. El hogar de los muertos, de los espíritus malignos. Y veamos cómo lo describe Apocalipsis 9:1-6. Con esto nos damos cuenta por qué esos espíritus no querían ir ahí. Y es la misma palabra que se utiliza en el Evangelio. Dice el verso 1 de Apocalipsis 9:1-6. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio las llaves del pozo del abismo. Del pozo del abismo, ahí está la palabra. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Un horno. Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Era un gran horno lo que había ahí. Había tanto humo que el sol se oscureció. Dice el verso 3: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra, y se les dio y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente.
no se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos, igual la palabra de tormento, ¿verdad? Sino atormentarlos por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Apocalipsis 9:1-6. Con este panorama encontramos que es una profecía, que va a venir el juicio de Dios sobre la tierra, y los que no son sellados dice que recibirán este tormento. Pero el tema no es este, sino el tema es el pozo del abismo, que era lleno de humo, que era un horno ardiente y donde había una tortura constante. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Por eso los demonios no querían ir a ese lugar. Ya Jesús había preguntado el nombre, Legión, le dijo los demonios a Jesús. Le rogaban que no los enviara al abismo que hablamos anteriormente. Y entonces en el verso 32 dice, y había una manada de muchos cerdos paciendo allí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitieran entrar en los cerdos. Y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Mira lo que pasó. Dice que en esa región, recordemos que era una región no netamente judía, sino extranjera, y que en ese momento se podían criar cerdos, porque no eran judíos. Los judíos les tenía prohibido hacer negocio con los cerdos, pues era un animal inmundo, pero a ellos no estaban bajo esa ley. Entonces dice que encuentran esa gran manada y que los demonios le dicen a Jesús, déjanos entrar ahí, pero no nos mande al abismo. Y él les permitió, pero les permitió porque sabía que es lo que iba a suceder. Dice que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, pero la manada o la piara se precipitó por el despeñadero al lago. Y se ahogaron. Todos los cerdos se ahogaron en el lago. Se precipitaron los cerdos, porque donde está un espíritu inmundo sucede algo. Estos cerdos, aunque se consideraban inmundos, pero entraba un espíritu sobre ellos. Y mira lo que pasaba. ¿Qué pasó con los demonios? Posiblemente tuvieron que ir al pozo del abismo, porque ya estos cerdos se ahogaron y no tenían vida, y ahí tenían que ir. Sigue diciendo, y cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vinieron a Jesús. Y ve aquí la clave, porque muchas personas se preguntan por qué Jesús negoció con los espíritus inmundos, ¿por qué no los envió al abismo? Él tenía un plan. Si él los hubiera enviado al abismo, simplemente nadie se da cuenta de lo que sucede. Pero se hizo algo alarmante cuando aquellos cuidadores de cerdos vieron que todos, su multitud de cerdos, fueron en carrera y cayeron al agua cuando Jesús les dijo que los demonios se pasaran a ellos y se ahogaron. Entonces era un acontecimiento sobrenatural, visible, innegable. Entonces dice que cuando los que cuidaban vieron lo que había sucedido, sí, lo que había sucedido con los cerdos y con aquel hombre, huyeron y lo contaron a la ciudad y por los campos, es decir, llevaron la noticia. Jesús muchas veces utiliza esta estrategia para que sea predicado el evangelio, y dice que salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y que dice, vinieron a Jesús. Jesús atrae a las personas muchas veces de una forma que no esperamos, de una forma sobrenatural. Porque la gente es curiosa, la gente le gusta ver qué es lo que está sucediendo, y cuando ve algo sobrenatural, ahí va. Ese fue el resultado de esto. Pero sigamos leyendo.
Dice aquí que toda esa gente fue testiga de algo que no se esperaban. Y encontraron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y se llenaron de temor. Mire qué impresionante, este fue el resultado. Jesús hace una estrategia para que la gente venga a ver qué fue lo que pasó. Y lo que encuentran fue a un hombre, aquel endemoniado, el que era atado con cadenas y grillos y los guardias no lo podían sostener. Dice que encontraron al hombre a quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús. Esto quiere decir rendido a los pies de Jesús. Y no solamente estaba ahí escuchando su sermón, sino que estaba vestido, cosa que algo era sobrenatural, pues ese hombre andaba desnudo siempre. Estaba con ropa y en su cabal juicio. Ya no hacía cosas extravagantes. No, ya era un hombre normal. Porque donde Jesús llega, el que se entrega a los pies de Jesús, es vestida su vergüenza de pecado. Recordemos que Adán y Eva cuando pecaron se dieron cuenta que estaban desnudos y pusieron higueras, hojas de higuera, para no ser avergonzados. Igual este hombre, Jesús lo vistió y dice que en el cabal juicio. Porque cuando Jesús llega a la vida de alguien, no hay demonio que pueda afectarlo, no hay espíritu que pueda tener una posesión sobre esa persona. Pero mira la reacción de la gente y se llenaron de temor. En vez de glorificar a Dios, dice que se llenan de temor porque eran personas supersticiosas. Y los que lo habían visto le contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Habían testigos de los que habían visto eso. Pero mira la reacción de la gente, no fue la mejor. Dice el verso 37. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos porque estaban poseídos de un gran temor. No les dijo, ven a nuestra región, come con nosotros, enséñanos, sino dice que aquel evento les dio un gran temor. No toda la gente que encuentra milagros, que hoy Dios hace milagros dentro de las personas, en la sociedad, no muchos aceptan eso como algo bueno. Le temen, son engañados por el enemigo, son poseídos por el temor. Tienen una venda en sus ojos. Muchas veces tachan de religioso o de espiritistas a alguien que anda con el Espíritu de Dios. Y mira lo que sigue. ¿Cuál fue la reacción de Jesús cuando le dijeron vete? Muy sencillo. Y él entrando a una barca regresó. Mira que Jesús entra a tu vida si tú te lo permites, pero si tú no quieres, Jesús no entra a la vida de nadie. Dice que él se devolvió, él entrando en una barca regresó de donde venía. ¿Y cuál fue la reacción, la conducta del endemoniado, de aquella persona que había sido sanada? Dice el verso 38, pero el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarle. Quería seguir a Jesús, porque alguien que tiene un encuentro con Jesús quiere seguirle. Mas Jesús, dice, mas él lo despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue y proclamaba por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Mira que Jesús dijo en cierta
forma, tú ya estás preparado, eres libre, ya sabes el mensaje, ya el Espíritu de Dios está sobre ti. Ahora te doy una misión, vuelve a tu casa y cuenta las cosas grandes que Dios ha hecho en ti, porque es necesario que aquellas personas que llegan a Cristo cuenten lo que Dios ha hecho en ellas. Dios había liberado a aquella alma, aquella persona, aquel hombre que estaba atado por muchos años con aquellos espíritus. Entonces dice que él se fue y proclamaba por toda la ciudad y por todo lado lo que Jesús había hecho por él, lo que Dios había hecho por él. Mira que aquí el evangelista no distingue entre la palabra Dios y Jesús. Mira que dice, cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y lo que hizo este hombre fue decir cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Eso está hablando de que Jesús es el mismo Dios, para aquellos que todavía no lo han concebido de esa forma. Dios hizo grandes cosas. Es necesario que tú y yo contemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Esa es nuestra misión. Hemos finalizado con el análisis del texto anterior. Es mi deseo que haya sido de bendición, de reflexión para tu vida este pasaje. Recordemos que el que tiene la autoridad suprema sobre nosotros es Dios y nunca, pero nunca el enemigo, los espíritus inmundos. Ellos no pueden estar en nosotros si tenemos a Jesús en nuestro interior. Gracias por haberse conectado con este canal. Le invito a que te suscribas para que te lleguen ahí a tu celular, te lleguen los mensajes que cada semana impartimos. Mensajes parecidos a esto, pero con diferentes temas. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes.